mi nombre es Audrey. Llevo poco más de un año casada y he estado esforzándome mucho por ganarme la aprobación de mi suegra, pero parece que todo fue en vano. Un día, ella vino hacia mí y me dijo, te la regreso. Estaba confundida y le pregunté, ¿qué quieres decir con, te la regreso? Ella me llevó a la casa de mis padres, que quedaba cerca. Cuando llegamos, gritó desde la puerta, oye, sal. Mi padre salió rápidamente. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Lo siento, pero necesito hablar contigo, dijo mi suegra. Mejor hablemos adentro, sugirió mi padre, pero mi suegra se negó. Hablaremos aquí, solo vinimos a devolverte a tu inútil hija, dijo. ¿Inútil hija? Mi padre se veía molesto. ¿Qué quieres decir con inútil?, preguntó. Lo que digo es exactamente lo que estoy diciendo. Una esposa que solo gana $500 al mes es un producto defectuoso, explicó mi suegra. ¿Defectuosa? El rostro de mi padre mostraba lo molesto que estaba, y yo temía que perdiera el control, pero mi suegra siguió hablando, ignorando lo enfadado que estaba. No sabe hacer nada en la casa y no gana mucho dinero, siguió criticándome, y ahora quieres que te la devuelvan. En ese momento, mi madre salió de la casa y mi padre le preguntó a mi suegra, ¿qué quieres decir con, devolverla? Mi suegra respondió, te la devuelvo para que tus padres se hagan responsables. Mis padres se miraron y asintieron. Si tenemos que hacernos responsables, entonces cerraremos la empresa, dijo mi padre. Sí, nos haremos responsables y cerraremos la empresa, añadió mi madre. ¿Qué? ¿Van a cerrar la empresa? Mi suegra se mostró sorprendida. ¿De qué empresa hablas?, preguntó mi suegro, claramente molesto. Nos pidieron que nos hiciéramos responsables. Es una empresa, ¿qué más?, dijo mi padre con firmeza. Suspiré. Mi padre estaba furioso, y cuando se ponía así, no había forma de detenerlo. Siempre cumplía su palabra, especialmente cuando se trataba de mí, porque me amaba muchísimo. ¿Por qué mi padre me ama tanto? Cuando era pequeña, era muy enfermiza. Si me pasaba algo malo, me daba fiebre y me quedaba en la cama una semana. Faltaba mucho a la escuela y no jugaba mucho con mis amigos. Mi madre se quedaba conmigo cuando estaba enferma y mi padre siempre dejaba de trabajar para cuidarme. Me amaba aún más porque yo era tan frágil. Mis dos padres siempre me adoraron, y ser débil no estaba tan mal. Me compraban muchas cosas para mantenerme ocupada mientras estaba enferma. Mi favorita era la vieja laptop de mi padre, que usaba para dibujar, jugar y navegar en Internet. Aunque no era la mejor laptop, me servía. Mi hermano mayor se ponía celoso porque yo recibía tantas cosas. Después de la preparatoria, comencé a trabajar como diseñadora gráfica desde casa, pero no fue fácil, no tenía formación formal, y no sabía cómo encontrar trabajo. Mi salud hacía difícil ir a una oficina, así que supe que necesitaba trabajar a mi propio ritmo, tomando proyectos cuando pudiera. Trabajé mucho, investigando en línea y dedicando largas horas. Poco a poco, la gente comenzó a notar mi trabajo, y empecé a conseguir clientes recurrentes y referencias. Tomó tiempo, pero eventualmente, mi trabajo comenzó a sentirse como un empleo real. Pasaron 5 años, y para entonces, mi trabajo se había vuelto popular. Mi padre, que tenía una empresa de construcción local, vino a mí con una solicitud sorpresa. ¿Quieres hacer un comercial para una empresa de construcción?, me preguntó. Me sorprendí. La empresa de mi padre principalmente hacía remodelaciones, y solo tenía 3 empleados, él, mi madre y mi hermano, pero era bastante conocida en el vecindario. ¿Estás seguro de que quieres que lo haga? Si es un trabajo, ¿me van a pagar?, le pregunté. Te lo pido porque creo que tienes buen ojo para la publicidad, me dijo mi padre. Me sentí feliz y orgullosa de que reconocieran mis habilidades. Al final, diseñé un anuncio para la empresa que se usó en el periódico local, y también creé un sitio web para ellos. Como la empresa era pequeña y local, no éramos famosos a nivel nacional, pero los locales notaron el anuncio. La gente me decía, vi tu anuncio, y se ve genial. Escuchar esos cumplidos me hizo sonreír y sentirme orgullosa. Incluso convirtieron mi anuncio en un cartel y lo pusieron en la entrada de la empresa y en los tablones de anuncios de la comunidad. Ya puedo mantenerme, puedo vivir de manera independiente, pensé, sintiéndome realizada. Mis carteles se estaban haciendo conocidos en el pueblo. Comenzaron a correr rumores por la comunidad, la hija de la empresa de construcción es diseñadora. Ella hace los anuncios para ellos. Como resultado, más personas comenzaron a pedir mi ayuda. Un día, un electricista del pueblo vino a verme. Tu hija es diseñadora, ¿puedes hacer nuestros anuncios?, me preguntó. Mi padre, que trabajaba de cerca con este electricista, dijo, le preguntaré a Audrey.
El negocio del electricista no solo se trataba de cableado. Hacían mucho trabajo eléctrico para proyectos de remodelación de casas. Cuando supe que era un socio importante de mi padre, acepté hacer el anuncio. Cuando el anuncio estuvo listo, resultó incluso mejor de lo que esperaba. El electricista estaba contento con el trabajo e incluso vino a mi casa a darme las gracias, trayendo un regalo en un sobre bonito. Gracias por el excelente trabajo, me dijo. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la cama cuando era niña, y la computadora se convirtió en todo un mundo nuevo para mí. Era un mundo que no sabía que existía, y comencé a pensar, tal vez puedo crear mi propio mundo aquí. Este es uno de mis recuerdos más queridos de mi infancia. También fue lo que despertó mi interés por las computadoras. Comencé con dibujos simples, luego pasé al diseño gráfico en computadora. Me fascinó tanto el diseño 3D que decidí estudiar ilustración y diseño gráfico. A pesar de mis problemas de salud, sentí que podía manejarlo. Para mi sorpresa, no era el electricista que conocía habitualmente, era su hijo, Jeremiah, quien vino a darme las gracias. Él era un graduado universitario, ayudando con el negocio familiar. Entonces, ¿eventualmente tomarás el control del negocio?, le pregunté. Sí, ese es el plan, me respondió. Entonces, podríamos ser amigos por mucho tiempo, le dije. Me gustaría eso, especialmente con alguien tan atractiva como tú, dijo con una sonrisa. Me quedé en shock, no había tenido una relación antes, y me pregunté si me estaba coqueteando. Mi rostro se sonrojó y me sentí avergonzada. Ese día, intercambiamos información de contacto personal, no detalles de negocios. Fue algo nuevo para mí, y me sentí nerviosa toda la noche. Después de eso, Jeremiah y yo seguimos en contacto mientras trabajábamos. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la cama cuando era niña, y la computadora se convirtió en todo un mundo nuevo para mí. Era un mundo que no sabía que existía, y comencé a pensar, tal vez puedo crear mi propio mundo aquí. Este es uno de mis recuerdos más queridos de mi infancia. También fue lo que despertó mi interés por las computadoras. Comencé con dibujos simples, luego pasé al diseño gráfico en computadora. Me fascinó tanto el diseño 3D que decidí estudiar ilustración y diseño gráfico. A pesar de mis problemas de salud, sentí que podía manejarlo. Después de la preparatoria, comencé a trabajar como diseñadora gráfica desde casa, pero no fue fácil, no tenía formación formal, y no sabía cómo encontrar trabajo. Mi salud hacía difícil ir a una oficina, así que supe que necesitaba trabajar a mi propio ritmo, tomando proyectos cuando pudiera. Trabajé mucho, investigando en línea y dedicando largas horas. Poco a poco, la gente comenzó a notar mi trabajo, y empecé a conseguir clientes recurrentes y referencias. Tomó tiempo, pero eventualmente, mi trabajo comenzó a sentirse como un empleo real. Pasaron 5 años, y para entonces, mi trabajo se había vuelto popular. Mi padre, que tenía una empresa de construcción local, vino a mí con una solicitud sorpresa. ¿Quieres hacer un comercial para una empresa de construcción?, me preguntó. Me sorprendí. La empresa de mi padre principalmente hacía remodelaciones, y solo tenía 3 empleados, él, mi madre y mi hermano, pero era bastante conocida en el vecindario. ¿Estás seguro de que quieres que lo haga? Si es un trabajo, ¿me van a pagar?, le pregunté. Te lo pido porque creo que tienes buen ojo para la publicidad, me dijo mi padre. Me sentí feliz y orgullosa de que reconocieran mis habilidades. Al final, diseñé un anuncio para la empresa que se usó en el periódico local, y también creé un sitio web para ellos. Como la empresa era pequeña y local, no éramos famosos a nivel nacional, pero los locales notaron el anuncio. La gente me decía, vi tu anuncio, y se ve genial. Escuchar esos cumplidos me hizo sonreír y sentirme orgullosa. Incluso convirtieron mi anuncio en un cartel y lo pusieron en la entrada de la empresa y en los tablones de anuncios de la comunidad. Ya puedo mantenerme, puedo vivir de manera independiente, pensé, sintiéndome realizada. Mis carteles se estaban haciendo conocidos en el pueblo. Comenzaron a correr rumores por la comunidad. La hija de la empresa de construcción es diseñadora. Ella hace los anuncios para ellos. Como resultado, más personas comenzaron a pedir mi ayuda. Un día, un electricista del pueblo vino a verme. Tu hija es diseñadora, ¿puedes hacer nuestros anuncios?, me preguntó. Mi padre, que trabajaba de cerca con este electricista, dijo, le preguntaré a Audrey. El negocio del electricista no solo se trataba de cableado. Hacían mucho trabajo eléctrico para proyectos de remodelación de casas. Cuando supe que era un socio importante de mi padre, acepté hacer el anuncio. Cuando el anuncio estuvo listo, resultó incluso mejor de lo que esperaba.
El electricista estaba contento con el trabajo e incluso vino a mi casa a darme las gracias, trayendo un regalo en un sobre bonito. Gracias por el excelente trabajo, me dijo. Para mi sorpresa, no era el electricista que conocía habitualmente, era su hijo, Jeremiah, quien vino a darme las gracias. Él era un graduado universitario, ayudando con el negocio familiar. Entonces, ¿eventualmente tomarás el control del negocio?, le pregunté. Sí, ese es el plan, me respondió. Entonces, podríamos ser amigos por mucho tiempo, le dije. Me gustaría eso, especialmente con alguien tan atractiva como tú, dijo con una sonrisa. Me quedé en shock, no había tenido una relación antes, y me pregunté si me estaba coqueteando. Mi rostro se sonrojó y me sentí avergonzada. Ese día, intercambiamos información de contacto personal, no detalles de negocios. Fue algo nuevo para mí, y me sentí nerviosa toda la noche. Después de eso, Jeremiah y yo seguimos en contacto mientras trabajábamos. Después de todo lo que había pasado, me quedé en un estado de shock y desconcierto. Mi suegra me llevó a la casa de mis padres, donde la respuesta de mi padre ante la situación fue cerrar su empresa de construcción. La tensión entre mis suegros y mi padre escaló rápidamente, llevando a intercambios hirientes. Las palabras duras de mi suegro sobre destruir el negocio familiar fueron particularmente dolorosas, pero luego, mi padre se mantuvo firme y le dijo que tenía otros clientes y que su empresa no iba a colapsar. A pesar de la insistencia de mis suegros, mi padre no cedió. Me sentí perdida y confundida. La mueca de desprecio de mi suegra me hizo sentir pequeña, y no pude evitar cuestionarlo todo, incluso mi matrimonio. Mi padre, al ver mi angustia, me preguntó si pensaba que un divorcio sería lo mejor, y con cierta resignación, estuve de acuerdo, pensando que podría ser la única salida. Cuando recibí el mensaje de Jeremiah, divorciémonos, mi corazón se hundió, traté de contactarlo, pero no respondió, y eventualmente su abogado se puso en contacto conmigo para informarme sobre los términos del divorcio. Sentí que mi mundo entero se derrumbaba. El negocio de mi padre también colapsó, pero en un giro inesperado de los acontecimientos, mi hermano asumió el control de la empresa, cortando lazos con la familia de Jeremiah. Esto causó un efecto en cadena, y pronto empezaron a correr rumores de que el negocio de Jeremiah estaba sufriendo. Con el paso del tiempo, quedó claro que la decisión de mi padre de alejarse del negocio tuvo un impacto duradero. Luego, un año después, sucedió algo aún más inesperado. La empresa de construcción de mi hermano estaba siendo saboteada, con varios aires acondicionados dañados intencionalmente, pero con algo de ingenio y el uso de intercomunicadores de seguridad. Descubrimos rápidamente que eran los padres de Jeremiah quienes estaban detrás de ello, intentando generar más trabajo para sí mismos. Fueron atrapados y arrestados por sus acciones, y parecía que todo había llegado a su fin. Con el colapso del negocio de la familia de Jeremiah y la revelación de sus acciones, sentí un sentido de cierre. Ya no tenía ningún deseo de involucrarme con ellos. Mi vida había cambiado y había seguido adelante. Ahora, trabajo como diseñadora gráfica, ayudando con la tienda de la empresa de construcción de mi hermano. Y finalmente puedo trabajar a mi propio ritmo sin el estrés de lidiar con mis suegros. Hay algo, sin embargo, mi padre, ahora retirado, constantemente me revisa para asegurarse de que esté bien, aunque a veces es un poco mucho. Le bromeé sobre que busque un trabajo para ocupar su tiempo. Para mi sorpresa, volvió a trabajar en la empresa de construcción de mi hermano. Es un poco abrumador, pero no puedo negar que estoy feliz. La presencia de mi padre es un recordatorio de cuánto le importo, y estoy agradecida por el apoyo que me brinda. Aunque el año pasado fue desafiante, siento que finalmente estoy en un lugar mejor, libre de las cargas de mi matrimonio y mis suegros, y avanzando con las personas que realmente se preocupan por mí.